Buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la presentación de nuestro trabajo titulado Diseño e implementación de sistemas operativos, enfoques, retos y tendencias. Nuestro trabajo se compone de 5 capítulos. Somos de la Facultad de Ingeniería, específicamente de la carrera de Ingeniería Empresarial y Sistemas, cursando el curso de Sistemas Operativos dictado por el ingeniero David Gerardo Arauco Cabrera. Ese es el contenido de nuestro trabajo y vamos a iniciar con el capítulo 1, los fundamentos de sistemas operativos. Estos conceptos son la base que necesitamos para entender las arquitecturas específicas que mis compañeros van a desarrollar después. Vamos primero qué hace un sistema operativo en esencia. Un sistema operativo es el software principal que gestiona recursos de hardware y proporciona una abstracción para que los usuarios y programas puedan trabajar sin conocer los detalles físicos. Sus 5 funciones esenciales son claras. Primero, la gestión de procesos. Asigna el tiempo de CPU mediante scheduling, considerando prioridades y equidad entre tareas. Segundo, gestión de memoria, administra toda la jerarquía desde registros hasta almacenamiento secundario, creando la ilusión de memoria contigua y privada para cada proceso. Tercero, gestión de almacenamiento, organiza datos jerárquicamente en, en archivos y directorios para garantizar pertinencia. Cuarto, en la gestión de entrada y salida. Uniformiza el acceso a hardware heterogéneo mediante drivers especializados. Y quinto, protección y seguridad. Implementa aislamiento entre procesos bajo el principio de privilegio mínimo necesario. Los objetivos que guían todo esto son la eficiencia en el uso de recursos, la portabilidad mediante independencia de hardware, la comodidad de uso para el usuario final y la seguridad integral del sistema. Ahora pasamos a la evolución histórica. La, la evolución de los sistemas operativos refleja tanto avances en hardware como cambios en las necesidades sociales. Por ejemplo, en las décadas de 1940 a 50, los sistemas operaban sin un sistema operativo propiamente dicho. Los programadores encargaban programas manualmente mediante interruptores físicos, monopolizando el costoso hardware. Todo era secuencial y nada interactivo. En la década de 1950 a 60 trajo los sistemas por lotes con JCL, que significa Job Control Language, automatizando la ejecución secuencial de tareas. El diseño priorizaba la eficiencia del hardware sobre la interacción con el usuario. Era un avance, pero seguía siendo rígido. Y en la década de 1960 a 70 marcó la revolución con multiprogramación y tiempo compartido mediante Multics y Unix, apareciendo la memoria protegida, el usuario múltiple y los mecanismos de planificación recurrente. Aquí el diseño empezó a equilibrar eficiencia con comodidad de uso. Desde la década de 1980 hasta hoy, los sistemas personales con interfaces gráficas, también llamadas GUI, los siglas GUI, han, han democratizado el acceso, facilitando la interacción directa y multitarea para usuarios no técnicos. Y la clasificación y paradigmas. La clasificación nos permite organizar los sistemas por criterios claros. Mono versus multitarea, mono versus multiusuario y por estructura interna, monolítico por capas o microkernel. Los paradigmas de interfaz definen cómo interactuamos con el sistema. El paradigma
algorítmico usa un flujo secuencial predecible y iniciado por una función principal. Esto es ideal para procesamiento por lotes, lo cual ofrece repetitividad, pero con rigidez. El paradigma basado en eventos mantiene el programa en un bucle de espera, respondiendo a señales del sistema o del usuario. Es dominante en interfaces interactivas y gráficas al priorizar reactividad, pero aumentando la complejidad de manejo de estados concurrentes. Y, y los sistemas operativos modernos soportan ambos paradigmas, eh, permitiendo al desarrollador elegir según el dominio de aplicación. Y esto refleja el compromiso entre comodidad y eficiencia que mencionábamos al inicio. Le doy. Bien, gracias por el pase, compañero. Yo en el capítulo 2 abordaré lo que es la arquitectura del sistema del kernel. En el capítulo 2 se examinará cómo se organizan y se diseñan los sistemas operativos desde el núcleo. Se presentan las principales estructuras internas del kernel, las cuales son del sistema, perdón, las cuales son por el kernel monolítico, donde todo el sistema operativo funciona como un solo bloque eficiente, pero difícil de mantener. Los microkernel, que reducen el núcleo a funciones esenciales y trasladan los demás servicios al espacio del usuario, ganando seguridad y estabilidad a costa del rendimiento. Los modelos en capas, que ordenan el sistema jerarquizadamente para facilitar la depuración y el control. Los exokernel, que entregan a las aplicaciones un control casi directo del hardware para maximizar el rendimiento, aunque existen diseños más complejos. También se mencionan estructuras modulares e híbridas que combinan rendimiento, flexibilidad y estabilidad en los sistemas modernos como Linux, Windows o MacOS. A continuación, vamos a eh, abordar un poco de la comparativa, ¿no?, generales del diseño y el rendimiento. Bueno, en esta comparativa, mostrando, ¿no?, cómo cada uno se equilibra a base de criterios como la seguridad, la fiabilidad, el rendimiento y la mantenibilidad. Se destaca que la historia del diseño de sistemas operativos ha sido un constante debate entre eficiencia y modularidad, ya que cada estructura responde a necesidades distintas, desde sistemas simples y embebidos hasta plataformas críticas o del uso general. Algunos ejemplos de estos son el MC2, el Multics, el QNX y el Windows NT. El capítulo también abordará, ¿no?, la separación entre mecanismos y políticas, un principio clave en el diseño de sistemas. Los mecanismos definen cómo actúa el sistema, cómo se asigna, por ejemplo, cómo se asigna asignación de la memoria o la planificación, mientras que las políticas deciden qué se hace y cuándo. Separar ambos elementos permite crear sistemas más flexibles, portables, mantenibles y seguros, especialmente en arquitecturas microkernel y modulares. A continuación, se explicará el concepto de ortogonalidad, que promueve que las componentes funcionen de manera independiente sin afectar a otros, junto con una decadencia de asignación, ¿no? Junto con una adecuada asignación de nombres. Estos principios permiten estructurar más clara, escalables y fáciles de mantener, favoreciendo la integridad conceptual del software. Finalmente, se revisarán los enfoques de la implementación en el método top-down, que construye desde la abstracción superior hacia el hardware, y el método bottom-up, que comienza desde los componentes más cercanos al hardware. En la práctica, los sistemas modernos suelen combinar ambos en un enfoque híbrido que equilibra claridad arquitectónica y validación temprana. Este capítulo nos muestra, ¿no?, cómo estas decisiones de diseño determinan la eficiencia, la estabilidad y la robustez de un sistema operativo.
Le doy el pase a mi compañero. Hola a todos. Hoy profundizaremos en la gestión interna de los sistemas operativos, comenzando con las tres técnicas core de implementación: ocultar, dirigir y reentrar. La clave está en la abstracción de hardware, donde una capa intermedia como la HAL oculta la complejidad logrando portabilidad, mientras que la indirección usa direcciones virtuales que se mapean a físicas mediante tabla de páginas, ofreciendo protección y flexibilidad. Y finalmente, la reentrabilidad, que permite el código compartido. Solo lectura, que sea usado por múltiples hilos, lo cual es crucial para ahorrar memoria. Por ejemplo, una librería como libc.so solo necesita una copia física para 100 procesos diferentes. Ahora bien, esta implementación nos lleva directamente al scheduling y la gestión de memoria. En la gestión de procesos, el SEO usa algoritmos como round robin o prioridad para decidir qué proceso se ejecuta. Además, es vital que la sincronización mediante semáforos o monitores para evitar el deadlock. Paralelamente, la gestión de memoria se encarga de asignar la RAM utilizando técnicas como la paginación, que emplea tablas de páginas, y el TLB, y la segmentación, que organiza unidades lógicas con protección, siendo la evolución desde el particionamiento con fragmentación hasta la paginación demandada. Una vez gestionados los recursos volátiles, pasaremos a los sistemas de archivos y la optimización. Los sistemas de archivos FS se encarga de los metadatos como permisos y timestamps, manejando operaciones como create o delete, y asigna el espacio de manera contigua, enlazada o indexada. En cuanto a la optimización, se enfoca en el uso eficiente de cachés, aplicando el principio de localidad espacial y temporal, lo cual implica un trade-off constante entre el espacio y el tiempo. Para terminar, comenzaremos con los casos de estudios. Veamos cómo se aplican en los conceptos. En la comparativa Windows-Linux-Mac-OS, vemos que Windows con arquitectura híbrida NT y modelo propietario destaca en compatibilidad y gaming, pero sufre de malware y su código es cerrado. Linux, monolítico, modular y open source, brilla en estabilidad y como servidor, aunque tiene una curva de aprendizaje alta. Finalmente, Mac OS, híbrido XNU y propietario, sobresale por su integración y rendimiento, siendo el costo del hardware su principal, debilidad. No obstante, todos se enfrentan a problemas comunes: la lentitud, conflictos, saturación y fragmentación. Además, no cuenta con drivers sin firma. Además, la incompatibilidad por APIs cambiantes o dependencias rotas. Por suerte, las soluciones modernas como la virtualización, contenedores, los microkernels y los file systems con journers nos permiten avanzar hacia un diseño con mayor tolerancia a fallos y actualizaciones atómicas. Muchas gracias. Continuando con el capítulo 5, kernel, arquitectura interna. Este es la responsable de poder gestionar el hardware, los recursos computacionales y proporcionar abstracciones seguras para el espacio del usuario. Los subsistemas internos del kernel. Esta se divide en la gestión de procesos, quien administra la creación, la ejecución y la suspensión y finalización de procesos. Programa qué proceso usa el CPU y cuándo. De ahí tenemos la gestión de memoria, quien asigna y libera memoria, gestiona la memoria virtual y evita que un proceso acceda a la memoria de otro. En la gestión de dispositivos, controla periféricos mediante drivers, garantiza que varios programas puedan usar dispositivos sin conflictos.
En la gestión del sistema de archivos permite leer, escribir, organizar y proteger los datos almacenados. En la gestión de seguridad permite definir qué usuario o proceso tiene permiso para poder ejecutar ciertas acciones. En los modos de ejecución del kernel tenemos la ejecución principal por el supervisor mode o privileged mode. Este es el modo más privilegiado del procesador, ya que permite poder manejar interrupciones, modificar registros de control, poder configurar y acceder a datos o red protegidos. Tiene acceso completo al espacio de memoria del sistema. Por otro lado, tenemos el modo de usuario, el User Mode o un Privileged Mode. Este es un modo restringido para poder ejecutar aplicaciones normales, ya que no permite instrucciones privilegiadas. Y si un programa falla, el daño se limita a su propio proceso. En sincronización y prevención de deadlocks, las primitivas de sincronización están compuestas por spin loops, que son bloqueos que giran activamente mientras se espera. Se usa en secciones muy cortas y son ideales para los códigos ejecutando en interrupciones y para la protección de estructuras muy pequeñas y conflictivas. Los mutexes o bloqueo de sueño permiten que un hilo de bloqueo eh, se espere mientras se libera el CPU. Se usa cuando la sección crítica puede ser muy larga o el código no se ejecuta en contexto de interrupciones. De ahí tenemos el RCU, el Read Copy Update, usado intensivamente en Linux, quien permite poder realizar lecturas simultáneas sin bloqueo, ideal para estructuras de datos de alta concurrencia. En el caso de la prevención, esta revisa el orden en que se toman los loops, detecta los posibles ciclos y se puede avisar al desarrollador. Así poder prevenir deep loops durante el desarrollo. En la construcción del kernel, KeyBuild módulos. Los KeyBuild es el sistema de construcción del kernel, más específicamente de Linux, quien se encarga de poder gestionar la compilación de cada subdirectorio del árbol del kernel, resolver dependencias y poder controlar qué compila como parte del kernel principal y qué compila como módulo cargable. En el caso de los módulos del kernel, son piezas de código que se pueden cargar dinámicamente, descargar e inspeccionar. Estas almacenan grandes archivos o se almacenan como archivos. Bueno, enseguida pasamos a lo que es el kernel space versus el user space. En los sistemas operativos modernos existe una separación súper importante entre lo que controla directamente la computadora y lo que usamos como aplicaciones comunes. Esa separación es el kernel space y el user space. Es como dividir una casa entre la zona de solo personal autorizado y la sala para invitados. Esto es justamente lo que es el kernel space. El kernel space es el área VIP del sistema. Aquí vive el núcleo del sistema operativo, controladores, manejo de memoria, el que decide qué proceso corre primero, el sistema de archivos, entre otras cosas. Puede hablar directamente con el hardware, el disco, la RAM, CPU, la red, básicamente todo. Está en el nivel con máximos privilegios. Lo llaman Ring 0. Si algo se rompe aquí, mala suerte, pues puede causar un kernel panic. Bueno, es una forma de decirlo, que básicamente la máquina dice que no sé qué pasó, pero me voy a apagar. Piensa en el kernel como el gerente general de una empresa. Toma decisiones importantes, tiene acceso a todo, pero si se equivoca, la empresa va a colapsar. Ahora pasamos al user space. Es el lugar donde corren tus programas de todos los días. WhatsApp Web, Word, Steam, Google Chrome, Visual Studio, la terminal y otras cosas, ¿no? Similares. Tiene permisos limitados.
El ring 3, como un invitado en la casa, que no puede entrar a todos los cuartos con esa misma libertad que un dueño. Aquí puede hacer muchas cosas, pero con reglas, para no dañar el corazón del sistema. Si una app falla normalmente, solo se cierra y ya está. No afecta al sistema directamente. El sistema sigue funcionando. Es como cuando se cuelga el navegador. Molesta, pero no te apaga la PC completa, la computadora completa. Bueno, ahora sí continuamos con la comunicación interna en el kernel. Dentro del kernel hay un montón de cosas pasando al mismo tiempo, hilos, interrupciones de hardware, procesos que quieren usar memoria, controladores esperando datos, etc. Es como un tráfico caótico, pero bien organizado. Para que todo funcione sin que la computadora se vuelva loca, el kernel usa mecanismos para coordinar y comunicarse internamente. ¿Qué usa para que no haya caos? Uno, pipes y colas. Son como tuberías, pero donde se envían datos de manera ordenada. Un módulo del kernel mete datos y otro los saca en el mismo orden, útiles para pasar información sin perder nada y en secuencia. Imagina una fila en un banco. Primero que entra es el primero que sale, sin saltarse turnos. 2. Los semáforos de mutex sirven para bloquear recursos temporalmente. Si algo está usando memoria, disco o una estructura de datos, otro proceso espera su turno. Es como pedir prestado un libro y devolverlo antes que otra persona lo use. Número 3. Spin logs. Son bloques ultra rápidos para secciones críticas muy cortitas. No duermen, sino que esperan activamente a que el recurso quede libre. Se usan donde la velocidad importa mucho. Imagina estar parado frente a un microondas, esperando a que termine 3 segundos. No te vas a sentar, solo esperas ahí parado. 4. Señales. Son pequeños avisos del sistema para informar que algo pasó. Como ejemplo, cuando se menciona que un proceso ha terminado, llegaron datos o hay un error. Como una notificación del celular. No detiene todo, solo avisa. Una pequeña, un pequeño mensaje. ¿Y a qué se debe o por qué tanto control? Porque si dos hilos modifican la misma información al mismo tiempo pueden ocurrir: uno, condiciones de carrera; dos, datos corruptos; y tres, bloqueo del sistema. Esto es especialmente complicado cuando hay múltiples núcleos, cada uno ejecutando cosas en paralelo. Es como tener cuatro personas editando el mismo documento, pero sin coordinación. El desastre es seguro. Hablemos de la seguridad del kernel. ¿Por qué el kernel necesita tanta seguridad? El kernel es como el cerebro y guardián del sistema. Si algo malo entra ahí, tiene control total. Puede leer memoria, tomar contraseñas, cambiar archivos, desactivar el antivirus. Básicamente puede romper todo. Por eso proteger el kernel es prioridad absoluta. Modelos de control de acceso. Son diferentes formas de poner reglas sobre quién puede hacer qué en el sistema. La DAC, control de acceso discrecional, perdón. El dueño de un archivo decide quién puede leerlo, escribirlo, ejecutarlo. Es el modelo más común y simple. Un ejemplo que tenemos aquí es en Linux, la VxRx, Read Read Execute. Es DAC. Es como prestar tu cuaderno a tus amigos. Tú decides quién lo usa y quién no. Segundo, Mac, Mandatory Access Control, o el control de acceso obligatorio. Aquí las reglas no las decide el usuario, sino el administrador del sistema. Estas políticas no se pueden cambiar fácilmente. Algunos usos reales es en C Linux, muy usado en servidores de Red Hat y Fedora. La App Armor, común en Ubuntu y Debian. Piensa en esto como puertas de seguridad en un edificio. Aunque vivas ahí, no puedes cambiar quién entra o sale, porque las normas vienen de arriba. La RBAC, Role Based Access Control, o control de acceso basado en roles. En vez de dar permiso a cada usuario, se crean roles como administrador, contador, bodega, soporte, técnico.
Así, ¿no? Los usuarios se asignan a un rol y automáticamente tienen sus permisos, muy usado en empresas grandes, bancos, universidades, entre otras cosas. Es como tener una tarjeta magnética en una empresa. Si eres mantenimiento, puedes entrar al cuarto de máquinas, pero no a la oficina del gerente. Otros mecanismos de seguridad. Firma criptográfica de módulos. Cuando se carga un controlador o módulo en el kernel, como drivers de video, la red USB, este debe estar firmado digitalmente. Eso evita que malware se monte como driver falso. Es como revisar la firma de alguien antes de dejarlo entrar a un evento VIP. Protección de memoria. Un proceso no puede leer ni modificar la memoria del kernel. Tampoco puede acceder a la memoria de otro proceso. Esto evita que un programa cualquiera espíe a otro, por ejemplo, un juego leyendo contraseñas en memoria del navegador. Sandboxing hace que una aplicación viva en una cajita limitada. Solo tiene acceso a los recursos específicos que se le concede y no puede hacer cualquier cosa. Algunos ejemplos cotidianos que tenemos de estos son los navegadores, Chrome, Firefox, o al ejecutar apps desconocidas en Internet. Es como darle a un niño plastilina en una mesa cubierta. Puede jugar libremente, pero no va a ensuciar toda la casa. Hablemos de los retos y desarrollo del kernel. Primero, desarrollo práctico del kernel. Trabajar con kernel exige herramientas adecuadas, buena organización y muchas pruebas. En Linux, el código fuente está distribuido en carpetas especializadas como Arch, drivers, el kernel, FS y el net, lo que facilita ubicar cada componente del sistema. La compilación se realiza mediante kbuild o archivos Makefile que controlan qué partes del kernel se construyen y cómo se enlazan. Además, los módulos cargables LKM permite extender las funciones del kernel sin necesidad de reiniciar la máquina. Un ejemplo típico es el Hola kernel, donde se imprimen mensajes con print_tk y se observan desde DMS. Para probar y depurar sin arriesgar el sistema principal se usan máquinas virtuales como QEMU o VirtualBox, junto con herramientas de depuración como GDB o KGBD, para analizar el comportamiento del kernel paso a paso. Los, los retos actuales del kernel. Hoy en día el kernel debe adaptarse a escenarios mucho más complejos que hace unos años. Entre los principales desafíos destacan el multiprocesamiento. Los sistemas modernos pueden tener docenas o incluso cientos de núcleos. El kernel debe coordinar todo ese poder sin generar bloqueos globales ni cuellos de botella. Arquitecturas heterogéneas. Ya no se trabaja solo con CPU. Ahora se conviven con CPU más GPU más FPGA, compartiendo tareas. Esto es clave para la inteligencia artificial, simulaciones científicas y análisis masivo de datos en tiempo real, en aplicaciones como drones, robots, autos autónomos o equipos médicos. Un retraso de milisegundos puede provocar fallos graves. El kernel debe garantizar tiempos de respuestas predecibles. Seguridad versus rendimiento. Las medidas para proteger el sistema de ataques como Meltdown o Spectre pueden bajar el rendimiento. Aquí aparece el gran dilema moderno: encontrar el equilibrio perfecto entre un sistema seguro y uno rápido. Para concluir esta exposición, hablaremos sobre las conclusiones generales del trabajo. El kernel es el núcleo funcional y estratégico de cualquier sistema operativo. Su diseño busca equilibrar tres prioridades fundamentales: el control seguro del hardware, la gestión eficiente de procesos y memoria, y la protección frente a fallas y ataques. Las distintas arquitecturas, monolítico, microkernel e híbrido, demuestran que no existe una solución perfecta. Cada enfoque ofrece ventajas y también compromisos en términos de rendimiento, seguridad y complejidad.
De cara al futuro, los sistemas operativos deberán integrarse mejor con hardware heterogéneo, CPU, GPU, aceleradores, reducir la sobrecarga que generan las medidas de seguridad y ser más escalables en entornos distribuidos y de tiempo real. En resumen, el kernel continuará siendo un tema central en la tecnología porque define qué tan potente, seguro y confiable puede ser un sistema moderno.